Reglas de derivación. Derivada de un cociente. La derivada de un cociente cumple con la siguiente regla. Cuando tenemos una función f de x es igual a u sobre v. La regla indica lo siguiente. Derivada de u por v menos u por la derivada de v, todo eso sobre v al cuadrado. ¿De acuerdo? Empezamos. Ejercicio 3. Me da la siguiente función. Y es igual a 2x más 5 sobre 3x menos 2. Recuerden que estamos revisando la derivada de un cociente de esta forma, u sobre v. Si yo quiero derivar esta función, ¿respecto a qué variable estaríamos derivando? Respecto a la variable x, ¿de acuerdo? Entonces, u, ¿qué sería? U es igual a 2x más 5. Y por otro lado, v, ¿qué sería? 3x menos 2. Es decir que u va a ser la parte superior. 2x más 5. Y por otro lado, v, ¿qué sería? La parte inferior. 3x menos 2. La regla de la derivada de un cociente me dice lo siguiente. Derivada de u por v menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. Recuerden que y' indica derivada, o directamente derivada de y con respecto a x. X es la variable a la cual estamos derivando, ¿de acuerdo? Reemplazando me quedaría y' o derivada de y con respecto a x es igual a derivada de u. Recuerden que u es 2x más 5, por ende derivada de 2x más 5 por v, ¿qué era? 3x menos 2, lo que tenemos acá, menos, no se olviden del signo menos, u sería 2x más 5, toda esta parte, por la derivada de v. Recuerden que v era 3x menos 2, es decir, derivada de 3x menos 2. ¿Todo eso sobre qué? Sobre v al cuadrado, es decir, 3x menos 2 elevado al cuadrado. Si yo derivo u, ¿qué sería? La derivada de 2x más 5. ¿Cuánto sería la respuesta? Si analizamos un poco. Recuerden que estamos derivando respecto a la variable x. La derivada de 2x más 5, ¿cuánto es? 2. ¿Por qué? Es por lo siguiente. Derivada de 2x, ¿cuánto me da? 2. Ya que la derivada de una constante por una variable es igual a la constante, que en este caso es 2, siempre y cuando la variable tenga exponente 1. Y la derivada de una constante, es decir, la derivada de 5, ¿cuánto me da? 0. 2 más 0, ¿qué me da? 2. ¿De acuerdo? Si yo derivo v, sería la derivada de 3x menos 2. ¿Cuánto sería la respuesta? 3, ¿verdad? Si derivamos 3x, ¿cuánto será? 3, ya que la derivada de una constante por una variable es igual a la constante, que en este caso es 3. Y la derivada de 2, recuerden que 2 es una constante. ¿Cuánto es? 0. 3 más 0, 3. Es decir, me va a quedar y' derivada de y con respecto a x es igual a 2, que multiplica a esta parte. 3x menos 2, menos esta parte, 2x más 5, multiplicado por 3. Voy a repetir otra vez esta parte. Recuerden que 2 sale de la derivada de u, es decir, la derivada de 2x más 5. La derivada de 2x, ¿cuánto me dio? 2, ya que la derivada de una constante por una variable es igual a la constante, que en este caso es 2. Y la derivada de 5, ¿5 qué sería? Una constante. Y la derivada de una constante, ¿qué me da? 0. 2 más 0, 2, ¿de acuerdo? Y el 3 salía de acá. La derivada de 3x, ¿cuánto me da? 3. Ya que la derivada de una constante por una variable es igual a la constante, en este caso sería el número 3. ¿Y 2 qué sería? Una constante. La derivada de una constante, ¿qué me da? 0. 3 más 0, en este caso sería 3 menos 0, 3. ¿De acuerdo? Toda esa parte sobre qué? Sobre 3x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Una multiplicación. ¿Qué sería? 2 por 3x, 6x. 2 por 2 negativo, ¿qué me da? 4 negativo. Y acá, 2x por 3, ¿qué será? 6. Y 5 por 3, ¿qué sería? 15. Me va a quedar y' o derivada de y con respecto a x es igual a ¿qué? A 6x menos 4. Recuerden, salía de acá.
2 por 3x, 6x. 2 por menos 2, menos 4. Menos acá. 2x por 3, 6x. 5 por 3, 15. ¿De acuerdo? Todo esto sobre ¿qué? Sobre 3x menos 2 elevado al cuadrado. Vamos a eliminar el paréntesis. ¿De acuerdo? ¿Qué me quedaría? Y' o derivada de y con respecto a x es igual a 6x menos 4. Acá el signo menos está afectando. Menos por más, menos 6x. Menos por más, menos 15. Todo esto sobre 3x menos 2 elevado al cuadrado. Si analizamos acá, ¿qué es lo que tenemos? Términos semejantes. 6x positivo y por otro lado tenemos 6x negativo. Es decir, 6x positivo se va ¿con qué? Con 6x negativo. Es decir, que esta parte se hace 0. Acá tenemos menos 4 y menos 15 es igual a ¿qué? A menos 19. Me va a quedar lo siguiente. Y' o derivada de y con respecto a x es igual a ¿qué? A menos 19. Todo esto sobre 3x menos 2 elevado al cuadrado. Esta sería la derivada de esta función. Tenemos el siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Recuerden que estamos revisando la derivada de un cociente. La derivada de un cociente cumple con la siguiente regla. Cuando tenemos una función f de x es igual a u sobre v. La regla indica derivada de u por v menos u por la derivada de v, todo eso sobre v al cuadrado. ¿De acuerdo? Adicional a ello, vamos a tomar en cuenta la siguiente nota. Tengo esta parte. S en función de t es igual a ¿qué? A s. Si yo quiero representar la derivada de esta parte, ¿cómo sería? S' de t, que esta a su vez es ds sobre dt. ¿Cómo sería esta parte? Derivada de s con respecto a t, o directamente s'. Tenemos el siguiente ejercicio. S es igual a t más b, todo esto sobre ct más d. Recuerden que estamos revisando la derivada de un cociente de este tipo, u sobre v. Si yo quiero derivar esta función, ¿respecto a qué variable estaríamos derivando? Respecto a la variable t, ¿de acuerdo? Por ende, a, b, c y d, ¿qué serían? Unas constantes. Tenemos lo siguiente, u, ¿qué sería? U sería at más b y por otro lado v sería ct más d. Es decir que u va a ser la parte superior, at más b. Y la parte inferior en este caso, ct más d, ¿qué sería? Lo que le corresponde a v. ¿De acuerdo? Reemplazando, antes que eso, recuerden que la regla de la derivada de un cociente me dice lo siguiente. S' o derivada de s con respecto a t es igual a ¿qué? Derivada de u por v menos u por la derivada de v. ¿Todo esto sobre qué? Sobre v al cuadrado. Reemplazando me quedaría S' o derivada de s con respecto a t es igual a ¿qué? A derivada de u. Recuerden que u es esta parte, at más b, es decir, la derivada de at más b, multiplicado por v. V sería esta parte, ct más d, lo que tenemos acá, menos, no se olviden del signo menos, menos u, que sería at más b, lo que tengo acá, multiplicado por ¿qué? Por la derivada de v. Recuerden que v es ct más d, por ende, derivada de ct más d. ¿Todo esto sobre qué? Sobre v al cuadrado, es decir, ct más d elevado al cuadrado. Si yo derivo u, es decir, la derivada de at más b, ¿qué sería? Recuerden que estamos derivando respecto a la variable t. A, b, c, d, ¿qué serían? Constantes. ¿De acuerdo? La derivada de una constante por una variable es igual a ¿qué? A la constante. En este caso, la constante ¿qué es? A. Y la derivada de una constante es igual a ¿qué? A 0. Es decir, a más 0 que me queda, a. Por otro lado, si derivamos v, sería la derivada de ct más d. La derivada de una constante por una variable, recuerden que estamos derivando respecto a la variable t. Es decir, la derivada de ct, ¿cuánto me quedaría? C, ya que la derivada de una constante por una variable es igual a la constante, que en este caso sería c. Y por otro lado, la derivada de d, ¿cuánto sería?
0, ¿verdad? Es decir, C más 0, ¿qué me quedaría? C. Me va a quedar lo siguiente. S' o derivada de S con respecto a T es igual a ¿qué? A que multiplica CT más D menos AT más B multiplicado por C. Todo esto sobre CT más D elevado al cuadrado. Recuerden que A salía de la derivada de U, es decir, la derivada de AT más B. Vuelvo a repetir. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante que en este caso es A. Y la derivada de una constante es igual a 0. A más 0, ¿qué me quedaría? A. Acá, C salía de esta parte, la derivada de una constante por una variable. Recuerden nuevamente que t es la variable respecto a la cual estamos derivando. La derivada de ct, ¿qué sería? C. Y la derivada de d, ¿qué sería? 0. C más 0, ¿qué me quedaría? C. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Una multiplicación. Es decir, que vamos a multiplicar lo siguiente. A por ct, A por d, y acá AT por C y por acá B por C. ¿De acuerdo? Me va a quedar S' o derivada de S con respecto a T es igual A por CT, ¿qué me quedaría? ACT. A por D, ¿qué me quedaría? AD. Menos AT por C, ¿qué me queda? ACTD. Y acá B por C, ¿qué me quedaría? BC. ¿De acuerdo? ¿Todo esto sobre qué? Sobre CT más D elevado al cuadrado. Vamos a eliminar el paréntesis. Me quedaría S' o derivada de S con respecto a T es igual a ACT más AD. Recuerden acá, menos por más, menos ACT y acá, menos por más, menos BC. Todo esto sobre CT más D elevado al cuadrado. Visualizamos términos semejantes. ACT positivo con ACT negativo se van, es decir, que esta parte se hace 0. Me quedaría AD menos BC. Acá no existe ningún término semejante, por lo tanto me quedaría S' o derivada de S con respecto a T es igual a AD, lo que está acá, menos BC, todo eso sobre CT más D elevado al cuadrado. Esta sería la derivada de esta función. Espero que haya quedado clara esta explicación y no olvides de darle like al video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.